La Iglesia de Jesucristo, Renovación Carismática, Nacer de Nuevo, te invita a su programa Despertar con Dios, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sé que siempre me oyes. Jesucristo, por creer que existe, creer que es el Señor, obedecerle, Dios hace eso especial en nosotros. Uno, de enviar su Espíritu, y dos, de enviar ángeles. O sea, quiere decir que no estamos solos. Quiere decir que nosotros no somos cualquier persona. Somos seres creados por Dios, que Dios nos guarda y Dios nos cuida, pero lo que Dios quiere es que nos mantengamos en Él, porque la Biblia también nos dice en Juan capítulo 10, Juan 10 también nos habla de que estamos en la mano de Dios, pero que el mismo ser humano se sale. Dice, miremos a ver Juan 10, donde nos habla de que estamos en la mano del Señor. Juan 10, 18, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo, tengo autoridad para ponerla y autoridad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Otro versículo nos habla de que estamos en la mano de Dios. Sí lo dice Juan 10 exactamente, pero no veo el versículo, que es. Bien, vamos a tomar entonces ahora sí, 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios 6, y vamos a seguir hablando del pasaje que estaba hablando ayer, 1 Corintios 6, versículo 17, nos dice, pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con Dios. Fíjese bien lo que dice ese versículo. Si uno lee versículos anteriores para entender por qué se dijo esto, los versículos anteriores habla de que todo es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. También habla del pecado de la persona que está en prostitución, en fornicación. Dice versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Mesías? Quitaré por los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con la ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y luego el 17 es donde dice, pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Para explicar un poco. El ser humano, Dios formó al ser humano de la tierra y dentro del ser humano, dentro del hombre, permitió que el hombre se durmiera y sacó de su costilla y formó a la mujer. Fíjese que la mujer pertenece al hombre, esto es una muestra, pero luego el ser humano, al unirse a una mujer que no es su esposa, dice que espiritualmente se hace uno. Y eso de que se haga uno significa que cosas pasan de un lado para otro. Esto es algo que uno no entiende. Pero conductas que pueda tener la mujer, fíjese, dice a una ramera. Si una mujer prostituta o ramera, digamos su forma es, o su vida es, tener relaciones con diferentes hombres porque les pagan. Ahora un hombre llegar a unirse a ella, pues ella está uniéndose espiritualmente con diferentes hombres, se hace un espíritu, las conductas de los hombres pasan a ella. Si el hombre es un asesino, si el hombre es un homicida, si el hombre le gusta la mentira, le gusta la maldad, pues de alguna forma la mujer se va a afectar y va a pasar todo esto a ella. Ella termina teniendo conductas que no entiende. Espiritualmente ocurre. Esto lo dice, el que se une a una ramera se hace uno con él. Ahora un hombre se une a una mujer que estaba con diferentes hombres, pues también se contamina.
y luego este hombre va y se une con su esposa. ¿Y qué termina pasando con la esposa? A veces las infidelidades de la mujer, que es una mujer sana, digamos, porque normalmente casi siempre las mujeres son más fieles que los hombres. Si la mujer quiere a su esposo, normalmente la mujer es más fiel. Entonces termina después con el tiempo que esa mujer que ha sido muy fiel termina siendo infiel. ¿Por qué razón? Porque como se hizo uno con el Señor, con el hombre, con su esposo, pero su esposo estuvo antes contaminado con mujeres prostitutas o con mujeres, no necesariamente prostitutas, lo muestra aquí para que se entienda de una forma, digamos, hasta exagerada. Pero fíjese cómo una mujer puede terminar siendo infiel. Ahora esto no es excusa para que la mujer diga, no, es porque usted está contaminado con espíritus. Sí es una razón, pero no por eso va a decir que es eso. Pero sí lo que vemos es cómo una mujer cambia su forma de vida por causa del mismo hombre. Y a veces hay divorcios, a veces hay infidelidades y el causante es el hombre. No todo el tiempo, no podemos decir es la mujer que fue infiel. Es el hombre que contaminó a su esposa porque se hizo uno con una mujer que no era su esposa y luego vino y le transmitió a ella. Sí, ejemplo muy claro es cómo hay una enfermedad venérea. ¿Por qué razón? Porque el hombre, después de estar con mujeres que no es su esposa, luego viene y se une a su esposa y su esposa termina afectada y contaminada también de una enfermedad venérea porque él viene de estar contaminado. Bueno, si esto es una forma en la parte de las enfermedades, también espiritualmente es así. Ahora, volvamos al punto del versículo 17. Pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros llegamos a Dios y le decimos, Señor, perdóname porque hice lo malo. Perdóname, Señor, porque estoy cansado de buscar solución yendo a brujos, buscando la suerte, haciendo lo malo, cansado de muchas formas de pecado de la vida del ser humano normal, entre comillas. Y entonces por fin decide buscar a Dios. Esa persona, cualquiera, hombre o mujer, viene contaminado de espíritus. Porque si solamente, fíjese, si solamente se contamina con un espíritu porque se unió a una ramera, ahora cuando, no solamente eso, cuando el hombre participa de estar con homosexuales, cuando el hombre participa de estar con animales, porque tristemente ocurre así, cuando el hombre participa de abusar y violar, cuando el hombre invoca demonios, o sea, está algunos, porque no puedo generalizar, pero está una gran cantidad de hombres o mujeres llenos de espíritus inmundos. Y por eso es que llega a Dios, llega al Señor, y lo único que tal vez hace es pedir perdón a Dios porque el pecado que cometió en un pasado, y acepta a Jesús como Señor y Salvador, y le pide al Señor que lo ayude, pero su forma de vida, su vida pasada de alguna forma viene arrastrando una contaminación y necesita una liberación, necesita renunciar a todo espíritu inmundo, necesita limpiarse de toda esa contaminación para poder ser uno con el Señor. Así como el ser humano se hace uno con los espíritus inmundos porque se contamina por unirse a quien no debe unirse, pues hoy nosotros somos llamados a unirnos al Señor. Y por eso es que la vida del cristiano es un proceso. ¿Y por qué es un proceso? No podemos creer solamente porque llegué a la iglesia, porque acepté a Jesús, porque comencé a hacer las cosas como a Dios le agradan ahora. Pero fíjese que el ser humano tiene luchas. Y las luchas son que un día va a la iglesia y otro día sigue en el pecado. Un domingo va a la iglesia y otra vez vuelve a esas luchas de pelear en la casa. Un día va a la iglesia y por eso le dicen en la casa, ¿para qué se va a dar golpes de pecho?
Eso dicen las familias porque ven que el hombre no cambia, la mujer no cambia o el hijo no cambia, porque dice estar congregándose y está todavía con conductas del pasado. ¿Por qué razón? Porque todavía está contaminado con espíritus del mal o espíritus que se unió sin saber que se estaba uniendo a espíritus. Solamente creía que era un placer, pero vienen dificultades. Entonces todas estas cosas son las que traen problemas al cuerpo del ser humano. Pero en la medida que uno busca a Dios, uno comienza a descontaminarse. Por esa razón la oración, por esa razón el ayuno, por esa razón la obediencia, porque necesitamos descontaminar nuestro cuerpo para poder dominar la carne, o sea, dominarnos nosotros mismos. Los invito a que oremos y vamos a pedir al Señor porque necesitamos hacernos uno con Dios. Hacerme uno con Dios significa Dios se va a glorificar en mí. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno. Señor, te doy gracias. Gracias por la bendición que me has dado en esta mañana. Gracias, eterno Rey, porque sé que debo unirme a ti. Para ver la gloria de Dios necesito ser uno. Necesito estar unido a tu espíritu. Necesito, Señor, ser lleno de tu presencia. Necesito, Señor, descontaminarme. Necesito, Señor, limpiar mi mente, limpiar mi cuerpo, limpiar mi vida, Señor, porque en un pasado cometí muchos errores, creyendo, Señor, saber lo que estaba haciendo cuando estaba haciendo mi voluntad. Por eso te pido, Rey Todopoderoso, que me ayudes, que me fortalezcas, que me llenes de tu presencia, Señor. Necesito ser lleno de tu presencia. Por eso entendemos, Señor, que tú estuviste 3 años con los discípulos, porque necesitabas en 3 años limpiarlos, enseñarlos, que ellos pudieran sanarse, sanar su corazón, sanarse de heridas, pero también descontaminarse para que pudiera venir el Espíritu Santo. Por eso dijiste cuando resucitaste, que soplaste sobre ellos y le dijiste, reciban el Espíritu Santo. Pero aún volviste a decirle, Señor, en Hechos de los Apóstoles 1, que era necesario que estuvieran en Jerusalén para que viniera el poder de lo alto, para que viniera la promesa, para que viniera el Espíritu Santo. Porque necesitamos, Señor, hoy llenarnos de tu Espíritu, pero necesito limpiarme. Por eso, Señor, te doy gracias, porque cuando me hago uno contigo, Señor, puedo adorarte, puedo exaltarte, puedo bendecirte. Puedo, Señor, reconocer que tú eres el Dios de Israel, el que vino y tomó forma humana, se hizo un ser humano, Señor, para venir a comprendernos, para venir a cargar el pecado del ser humano, para venir a entendernos, para venir a enseñarnos el camino, la verdad y la vida. Por eso exalto tu nombre, por eso bendigo tu nombre y te doy las gracias, Señor Todopoderoso, porque sé que cada día me puedo llenar más y más de ti. Necesito llenarme de tu Espíritu, necesito llenarme de tu presencia, necesito dejar, Señor, conductas del pasado, luchas que pueden haber en la vida de los hombres y mujeres que no les deja ser verdaderos adoradores, luchas que hay, Señor, en la vida del creyente, pero hoy te entrego toda situación del pasado. Diga, renuncio a todo espíritu inmundo, renuncio el haber participado de prostitución, de estar con mujeres que no eran mi esposa, renuncio, Señor, a toda invocación de demonios,
renuncio, Señor, a todo odio, renuncio a todo resentimiento, echo fuera de mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu, todo lo que no es de Dios, y necesito que vengas, Espíritu de Dios, sobre mi cuerpo, sobre mi alma, sobre mi espíritu, para que me llenes de tu presencia, para poder ser fortalecido, para poder ser lleno de ti. Señor, gracias por oír mi oración. Gracias, eterno Rey, porque necesito no solo que tú me ayudes, sino que también ayudes a mi familia. Por eso te presento a mi familia, te presento a mis padres, te presento a mi esposa, te presento a mi hijo, a mis nietos, a mi nuera, a toda mi familia, a mis hermanos de sangre. Te presento, Señor Todopoderoso, las familias de la frontera, hombres y mujeres que a esta hora sintonizan este canal, esta emisora, para poder adorarte, para poder acercarse a ti. Señor, gracias por la presencia de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque en ti soy más que vencedor y puedo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, puedo vencer todo obstáculo, puedo vencer toda tormenta, puedo vencer toda situación, Señor. Necesitamos unirnos ahora, no solo como individuo en mi forma personal, unirme contigo, sino unirme con demás cristianos y ser la iglesia. Y por eso, como iglesia, ahora nos unimos e intercedemos, Señor, por Venezuela. Intercedemos, Señor, para que Venezuela se levante. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, como iglesia del Señor. Señor, me uno con pastores, me uno con sacerdotes, me uno con cristianos, me uno con personas de diferentes religiones, pero que tengamos el mismo Dios, al mismo Señor, al mismo Espíritu, al Espíritu Santo. Nos unimos en una sola voz, en un solo espíritu, para clamar a ti y pedir, Señor, para que hagas justicia en Venezuela, para que tomes el control en Venezuela, para que te glorifiques, Señor, en las autoridades, para que te glorifiques, Señor, en los ciudadanos, para que toda obra del enemigo que se ha levantado contra Venezuela, atamos todo espíritu inmundo, atamos todo plan del diablo, anulamos todo plan del enemigo que haya venido contra Venezuela. Señor, en el nombre de Jesucristo declaramos que se abre la frontera. En el nombre de Jesucristo declaramos que la solución para el país comienza a darse. Declaramos en el nombre de Jesucristo que de nuevo vuelve, Señor, la provisión en abundancia para Venezuela. De nuevo, Señor, declaramos que viene la bendición, la restauración. Señor, gracias por la bendición que tú estás permitiendo en Venezuela. Te pedimos por las autoridades, desde el presidente, los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales, militares, para que el temor tuyo sea sobre todos ellos, Señor, para que reinen, Señor, la bendición, reine tu espíritu sobre Venezuela. Señor, declaramos bendición sobre Venezuela. Señor, declaramos en el nombre de Jesucristo que comienzas a obrar, Señor, y que hombres y mujeres comienzan a buscar de ti. Señor, entendemos que estás permitiendo esta situación para que el pueblo se haga uno contigo, para que busquemos tu rostro, para que busquemos tu presencia, para que tú te glorifiques en nosotros, eterno Rey. Señor, gracias por la bendición que nos has dado en esta mañana. Te pido, Señor Todopoderoso, por las personas que están pasando la frontera, por los estudiantes, por los trabajadores, por los empleados, por los patrones, Señor, para que tú te glorifiques en cada uno de ellos, los guardes, los cubras con tu sangre preciosa, puedan ir y venir, Señor. Te pido por todos los conductores, Señor, del transporte público, para que tú les bendigas, para que tú les guardes, Señor. Te pedimos también por la inseguridad que hay, Señor, para que seas tú guardando, Señor. Atamos todo espíritu de muerte, toda obra del enemigo que se ha levantado, Señor, en los jóvenes para causar muertes y aún para que les sean quitada la vida. En el nombre de Jesús atamos todo espíritu inmundo que está queriendo engañar a personas
para que actúen contra otros. En el nombre de Jesucristo declaramos el poder del Altísimo, declaramos el nombre de Jesucristo sobre Ureña, sobre San Antonio, sobre Cúcuta, sobre Venezuela. En el nombre de Jesús declaramos la paz tuya, Señor, y te doy gracias, Señor. Gracias por esta programación de Intercanal. Gracias por el doctor Genaro, por su esposa, sus hijos y los que laboran en esta empresa. Señor, bendíceles y guárdales. Te pido también por RBI 90.9 para que tú bendigas a Fran Daza, a Peter, Señor, a todos los técnicos, que seas tú obrando en sus vidas y guardándoles, Señor. Gracias, Rey Todopoderoso. Te pido por los alcaldes del municipio de Bolívar y Ureña, por Simón Vargas, por Alejandro García. Señor, gracias por ellos. Te pido, Rey Todopoderoso, por cada concejal de Bolívar y del municipio Pedro María Ureña, que seas tú glorificándote en ellos, en sus familias, bendiciéndoles, Señor. Señor, gracias por la bendición que nos has dado. Te pido también, Señor Todopoderoso, por cada creyente, por cada cristiano, por cada pastor, por cada sacerdote católico, que todos nos unamos, que todos seamos uno, que podamos reconocer que necesitamos dejar cosas, que necesitamos dejar conductas para poder hacernos uno con el Espíritu, uno con Jesucristo, uno con el Padre Celestial. Señor, porque tú vienes por una iglesia, tú no vienes por diferentes iglesias, tú vienes por una sola iglesia que obedece la palabra de quien da la palabra, Jesucristo. Una sola iglesia que tú vienes por esa iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Y por eso exalto tu nombre y bendigo tu nombre, porque sé que tú estás preparando a la iglesia. Te pido, Señor, por esas personas que están dentro de las congregaciones, Señor, que tienen dificultades, pero también te pido por los que aún llevan la contraria a los que están como autoridad, como pastor, para que tú te glorifiques en sus vidas, para que tú les hables, Señor, porque se necesita que todos seamos uno, bendito Rey. Señor, te pido por las personas que te maldicen, que te rechazan, que no creen en ti, porque tal vez no han visto una respuesta. Te pido por ellos también, para que tengas misericordia de sus vidas y permitas, Espíritu Santo, como dice tu palabra, que los convenzas de pecado, de justicia y de juicio, que cada día tú te glorifiques en sus vidas y ellos puedan reconocer que tú eres el Señor de sus vidas. Gracias te damos, eterno Rey, por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Continuamos en esta programación Despertar con Dios y estoy tomando el pasaje de primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Dice, pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. De aquí podríamos hablar diferentes formas y diferentes ejemplos de cómo una persona se une a alguien y se hace un espíritu con él de una forma espiritual, valga la redundancia, pero esto es una verdad. Si nosotros como cristianos, como personas que decidimos buscar a Dios, nos unimos a Jesús, nos hacemos un espíritu con Jesús. Pero, por eso uno dice, ahora entiendo la razón por la cual alguien se une a una persona que, digamos un compañero, estudiantes. Los estudiantes van al liceo. Digamos ahorita terminó la graduación del Colegio Juan Vicente Bolívar y Ponte, salió la segunda promoción de primaria, pasan al liceo en el colegio, todavía no vamos a continuar con el bachillerato, pero ese es el sueño, que sí pronto podamos continuar con bachillerato y estamos pidiendo al Señor para que las cosas se puedan dar, creyendo a Dios sí se pueden dar. Jóvenes van a un liceo, a cualquier liceo, o igual
que están en la casa, los enseñan los padres y van a un colegio, así sea el mismo colegio, cualquier colegio, y van niños de diferentes conductas, formas de enseñanza de sus padres, unos con temor a Dios, otros con una forma de vida de desorden, que todos hemos pasado por ahí, pero terminan uniéndose y obedeciendo los niños a los que los demás le dicen. Pero también cuando van creciendo, si van a los liceos, igualito, no solamente los liceos, porque el liceo no tiene problema, el problema son las conductas que cada quien viene recibiendo. Pero termina un niño o un joven obedeciendo a la voz de otro y le dice, por decir, pero sí podemos fumar cigarro, sí fume cigarro, o usted, su mamá se la tiene montada, usted ya es un hombre, usted ya tiene derecho, usted tiene propias decisiones, usted ya es grande. Y entonces terminan niños obedeciendo o jóvenes obedeciendo a otro, se unen a ellos, a esa obediencia o a esa desobediencia más bien, y entonces terminan fumando, después pueden caer en drogadicción, pueden caer en otros, se unen a otros que vienen contaminados porque fueron abusados y entonces ahora tienen esa tendencia a ser homosexuales. Y entonces cuando se unen en la relación sexual a un joven que está contaminado, entonces ese otro joven que no era homosexual, pero solamente porque se dejó envolver, porque le ofreció plata o le ofreció darle, entonces ahora también después termina sintiendo deseo de ser un homosexual. ¿Por qué razón? Porque se unió a alguien espiritualmente, se afecta. Y así muchos ejemplos podría dar de personas, de jóvenes, de hombres y mujeres que se unen a otros. Por eso unos niños o jóvenes cambian y dicen, pero ¿por qué mi niño cambió? ¿Por qué mi hijo cambió? ¿Por qué ahora es tan grosero? ¿Por qué ahora es tan rebelde? Se unió a compañeros. Lo importante, amigos y hermanos, de que usted se acerque a la iglesia, a cualquier iglesia cristiana, donde hablen, donde vivan la palabra, que usted busque de Dios, porque usted necesita que su hijo sea sano, usted necesita que su hijo sea como usted lo formó, si lo formó bien. Usted necesita que su hijo sea obediente, que su hijo respete a los padres, que su hijo respete a los mayores, que su hijo sea honrado, que su hijo sea una bendición. Usted necesita esto. La única forma es que se una al Señor. Y unirse al Señor significa buscar a Jesucristo, buscar a Dios, como dice la Biblia en Isaías 55, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Quiere decir que uno al leer este versículo de 1 Corintios 6:17 entiende muchas razones por las cuales las personas tienen esas conductas y se dejan arrastrar por otros. Los amigos, unos los contaminan, otros comienzan a ser ladrones, otros comienzan a ser pícaros, a ser sicarios, otros comienzan a ser dañados, otros comienzan a estar en corrupción porque se unen a otros y espiritualmente se envuelven. Por eso vamos a presentar a todos los hijos, vamos a presentar a todos los jóvenes de la frontera y luego presentamos todos los que han enviado su mensaje de texto y pedir al Señor para que se glorifique. Necesitamos hacernos uno con el Señor. Padre celestial, Dios todopoderoso y eterno, Señor, te presento la vida de nuestros hijos. Te presento, Señor, a estos jóvenes de la frontera, jóvenes que se han dejado envolver por otros, Señor, jóvenes, Señor, que están quitándole la vida a otros, jóvenes, Señor, que están siendo asesinados, jóvenes, Señor, que están contaminados por espíritus del mal, jóvenes, Señor, que hoy se ven como homosexuales cuando antes eran personas heterosexuales, pero hubo una contaminación de espíritus. Señor, y entendemos lo que dice tu palabra, que necesitamos hacernos uno con el Señor,
Pero te pedimos por ello, nos unimos como iglesia. Te pedimos, Señor Todopoderoso, por todos estos jóvenes que están unidos a lo que no deben estar unidos. Están unidos, Señor, a amigos que supuestamente son amigos cuando los invitan al mal. Están unidos, Señor, a personas que los están perjudicando, que los están envolviendo, que los están contaminando, Señor, que los están llevando a las drogas, que los están llevando, Señor, al alcoholismo, que los están llevando, Señor, a hacer lo malo. Te pido en el nombre de Jesús, y atamos todo espíritu inmundo, atamos todo espíritu de muerte, toda obra de las tinieblas, todo plan del diablo que ha venido sobre los jóvenes de la frontera. Los atamos, los anulamos en el nombre de Jesús a toda obra del enemigo. Declaro que los jóvenes de la frontera son diferentes. Declaro que nuestros hijos son diferentes. Declaro que los estudiantes del Colegio Juan Vicente Bolívar y Ponte son diferentes. Declaro, Señor Todopoderoso, que los jóvenes de los diferentes barrios son diferentes, porque ahora comienzan a ser uno en Jesucristo. Uno con el Espíritu Santo. Señor, te pido por ellos para que los guardes, para que, Señor, aparte, Señor, a cada joven de esas conductas, Señor, pero también te pido por esos que están contaminando a otros, Señor, para que tú les hables, para que tú les convenzas, para que tú les bendigas. Señor, gracias por la bendición que nos estás dando, Señor, de poder acercarnos a ti, de poder buscar de ti. Señor, te presento a todas las familias, te presento a todas las personas que han enviado su mensaje de texto, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Mira los que están privados de libertad, mira los que están, Señor, enfermos, los que están en las cárceles, los que están postrados en cama. Mira, Señor, como madres, padres envían mensaje de texto por sus hijos, para que los guardes, para que los bendigas. Señor, te pido que te glorifiques en sus vidas, te pido que los llenes de tu misericordia y que seas tú obrando en ellos, Señor Todopoderoso. Te pido por todas las personas que están enfermas, Señor. Atamos todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, y declaramos el poder del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo, diga estas palabras: renuncio a toda enfermedad. En el nombre de Jesucristo, renuncio a todo espíritu inmundo que vino a mi vida a perjudicarme. En el nombre de Jesucristo, renuncio a todo pacto que hice con el diablo inconscientemente. En el nombre de Jesucristo, renuncio a todo pacto que hice conscientemente con el enemigo. En el nombre de Jesucristo, renuncio a toda invocación de demonios, Señor, en el nombre de Jesucristo. Renuncio, Señor, a toda amistad que me ha perjudicado. En el nombre de Jesucristo, renuncio. Diga, joven, si usted está en esta lucha, diga: renuncio a todo homosexualismo en el nombre de Jesucristo. Renuncio y anulo haber participado de esta relación sexual que a ti no te agrada. En el nombre de Jesucristo, me declaro libre. En el nombre de Jesucristo, me declaro sano. En el nombre de Jesucristo, renuncio a todo espíritu de muerte que ha venido a mi vida a atormentarme, y renuncio a toda voz contraria al Espíritu Santo. Le ordeno a toda voz que habla a mi mente, que actúe contra mi propia vida y actúe contra otra persona, diga: renuncio a esa voz. En el nombre de Jesucristo, me declaro sano, me declaro libre, me declaro cubierto con la sangre de Jesucristo. Señor, gracias porque soy uno en ti. Gracias porque la presencia tuya está sobre mí. Gracias porque sé que tú me llenas de tu paz y de tu presencia. Señor, te pido por todas las personas que han enviado y siguen enviando su mensaje de texto, para que tú te sigas glorificando en ellos, para que tú oigas su oración, para que tú sanes, para que tú fortalezcas, para que tú bendigas, para que tú los llenes de tu presencia. Necesitamos tu presencia. Necesito unirme a ti, Señor Jesucristo, y te doy gracias porque sé que a través de la oración, a través de buscar de ti, a través de la obediencia, Señor, tú me bendices, tú me guardas, Señor. Diga: te presento a mi familia, te presento en el altar, Señor, que se está formando y que está en este momento, en este lugar. Diga: te presento
presento a mis hijos, te presento a mis padres, te presento, Señor Todopoderoso, mi economía, te presento, Señor Todopoderoso, las dificultades que tengo. Aún te pido, Señor, para que tú te glorifiques en mi economía, para que tú me proveas, para que tú me multipliques, Señor, los alimentos, para que tú hagas milagros sobrenaturales en mi economía. Señor, gracias por la bendición que me has dado en esta mañana. Te pido, Espíritu Santo, que te sigas glorificando en mi casa, que te sigas glorificando en mi vida. Señor, gracias por la bendición de esta mañana, de poderme levantar y de poder, Señor, declarar que Jesucristo es el Señor de mi vida, es el Señor de la frontera, es el Señor de Ureña, de San Antonio, de Cúcuta, es el Señor de Venezuela. Gracias, Señor Jesús, por ser el Señor de mi casa y por ser mi Señor y mi Salvador. Gracias, eterno Rey, por la sanidad que están recibiendo las personas. Gracias, Señor, porque sé que muchos están fortaleciendo sus cuerpos, porque sé que tú eres medicina. Tu palabra dice que la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo, y por eso declaro en el nombre de Jesucristo que mi cuerpo se sana, que mi cuerpo se restaura. Ahora diga estas palabras: le ordeno a todo cáncer que se vaya de mi cuerpo, renuncio a todo cáncer que haya en mis órganos, renuncio a todo lo que se esté formando, todo problema que se esté formando en mi cuerpo, toda dificultad e enfermedad que desconozca. Diga: le ordeno a mi cuerpo que se sana en el nombre de Jesucristo. Declaro que el Espíritu Santo está sanando mi cuerpo. El fuego del Espíritu de Dios está sobre mí y me está llenando de su presencia. Y por eso te doy gracias, Padre eterno, por oír mi oración, por llenarme de tu presencia, porque sé que soy uno contigo, Espíritu Santo. Me hago uno contigo, Señor, y por eso exalto tu nombre y te doy la gloria y te doy la honra a ti, bendito Dios, por ser mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, les recuerdo, lunes a viernes, 6 a 7 de la mañana, Despertar con Dios, pero también 1 a 2 de la tarde, programa Nacer de Nuevo. Los sábados y domingos hay a las 10 de la mañana también oración. Dios les bendiga, Dios les guarde. La Iglesia de Jesucristo Renovación Carismática Nacer de Nuevo te invita a su programa Despertar con Dios, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sé que siempre me oyes.